Ayer nos quedamos, muchachos, en la página 80, vamos en el artículo 360. Y hablamos respecto a los sindicatos de los trabajadores que dijimos que podían ser gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria y de oficios varios. Luego viene el siguiente artículo, los sindicatos, pero ahora de los patrones. Dice que estos pueden ser, 1, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades. Y 2, los nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. El 362 dice, pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de 15 años. No pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores, los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros que sean promovidos a puestos de confianza. Es decir, si tú ya estás en una empresa y eres empleado, un empleado como tal no tiene derecho a ser un empleado sindicalizado. Pero si tú eres un empleado sindicalizado y en algún momento te van a promover para que seas empleado de confianza y quitarte del sindicato, el sindicato tiene que analizar así como que, a ver, ¿a qué puesto te vas? ¿Cuándo te van a pagar? O sea, como que asegurándose que te vayas a un lugar donde sí te convenga estar y que no haya problema con que no tengas este respaldo del sindicato. Acuérdense que hablamos de que los sindicatos básicamente son asociaciones que se encargan de ver o de verificar que tanto los patrones como los empleados cumplan con las partes legales que tienen con cada uno de ellos. Luego dice el 364, los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio activo o con 3 patrones por lo menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del periodo comprendido entre los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y de la que se otorgue a este. El 364 bis dice, en el registro de los sindicatos se deberá observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratitud, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical. Todos esos son los principios básicos de la legalidad a lo que un sindicato te va a revisar, ¿ok? Transparencia. Hoy en día, esta parte de la transparencia, chicos, está bien marcada con los funcionarios públicos, por ejemplo. Es decir, cuando, por ejemplo, Samuel García, ahora que entró a la gobernatura, él tuvo que hacer su como declaración de transparencia en donde tienes que decir cuántas propiedades tienes, de qué tamaño, en qué municipio, cuántos carros, o sea, cuáles son tus bienes. ¿Por qué? Porque se va a medir la transparencia con la que tú trabajes, es decir, que no te hagas rico siendo gobernador, ¿ok? La certeza, la gratitud también, qué tan gratificante es trabajar en donde estás, la inmediatez, la imparcialidad, que todo sea completamente igual, tanto para hombres, mujeres, personas de cierto origen, de distintos sexos, etcétera. Respeto a la libertad, a la autonomía, equidad y, por supuesto, a la democracia social, o sea, el típico todos parejos, ¿no? El 365 dice, los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo, en los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje, en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado. 1. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. 2. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se presten los servicios. 3. Copias autorizadas de los estatutos. Y 4, copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán utilizadas por el secretario general, el de la organización y el de actas, salvo
lo dispuesto en los estatutos. El 365 bis dice, las autoridades a que se refiere el artículo anterior harán pública para consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro que se les soliciten en términos del artículo 8. De lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. El texto íntegro de las versiones públicas de los estudios en los sindicatos deberá estar disponible en los sitios de internet de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de Conciliación y Arbitraje según corresponda. Los registros de los sindicatos deben de contener cuando menos los siguientes datos: domicilio, número de registro, número del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fecha de vigencia del comité ejecutivo, número de socios y central obrera a la que pertenecen en su caso. La actualización de los índices se deberá hacer cada 3 meses. El artículo 366 dice, el registro podrá negarse únicamente, 1, si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el 356. 2, si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364. 3, si no exhiben los documentos a los que se refiere el artículo 365. Si incumples con cualquiera de estas, no te puedes registrar como un sindicato. Dice, satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro no resuelve dentro de un término de 60 días naturales, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad dentro de los 3 días siguientes a expedir de la constancia respectiva. El 367 dice, la Secretaría de Trabajo, una vez que haya registrado un sindicato, enviará copia de la resolución a Conciliación y Arbitraje. El 368 dice, el registro del sindicato y de su directiva otorgado por la Secretaría de Trabajo o por las juntas locales de Conciliación y Arbitraje producen efectos ante todas las autoridades. O sea, una vez que ya lo tengas registrado, ya queda como que legal, ahora sí como tal, ante todas las autoridades. El 369 dice, el registro del sindicato podrá cancelarse únicamente en caso de disolución o por dejar de tener los requisitos legales. La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de la cancelación de su registro. El artículo 370 dice, los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa. Los estatutos de los sindicatos contendrán denominación que se le distinga de los demás. Domicilio y objeto. Domicilio, objeto, duración. Faltando esta disposición, se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado. Condiciones de administración de los miembros, obligaciones y derechos de los asociados, motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes. A, dice, la Asamblea de Trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión. B, cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integra el sindicato. C. El trabajador afectado será oído en defensa de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos.
La asamblea conocerá de las pruebas que sirven de base de procedimiento y de las que ofrezca el afectado. Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de 2/3 partes del total de los miembros del sindicato. La expulsión solo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso. 8 dice, forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que representen el 33% del total de los miembros del sindicato o de la sección por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y si no lo hace dentro de un término de 10 días, podrán solicitar hacer convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar y adoptar las resoluciones, se requiere que concurran las 2/3 partes del total de los miembros del sindicato o de la sección. Las resoluciones deberán adoptarse por el 51% del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos. Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la Asamblea General, de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta. Periodo de duración de la directiva, normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes patrimoniales del sindicato, forma de pago y monto de las cuotas sindicales, época de prestación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Para tales efectos se deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados con motivo de la gestión de los fondos sindicales. Normas para la liquidación del patrimonio sindical. Las demás normas que apruebe la asamblea. Luego el 372 dice, no se podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros. El 373 dice, la directiva de los sindicatos en los términos que establezcan sus estatutos deberán rendir a la asamblea cada 6 meses por lo menos cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. La obligación a que se refiere el párrafo anterior, que no es indispensable. En todo momento, cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva sobre la administración del patrimonio del sindicato. En caso de que los trabajadores no hubieran recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales, podrán acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en los respectivos estatutos en términos del artículo 371. De no existir dichos procedimientos o si agotados estos no se proporciona la información o las aclaraciones correspondientes, podrán tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda el cumplimiento de dichas obligaciones. El ejercicio de las acciones a que se refiere el párrafo anterior por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales, ni será causa para la expulsión o separación del trabajo del trabajador inconforme. 374. Los sindicatos legalmente constituidos por personas morales tienen la capacidad de adquirir bienes muebles, adquirir los bienes inmuebles destinados de inmediata y directamente al objetivo de su institución. Y 3. Defender ante todas las autoridades de derecho y ejercitar las acciones correspondientes. El 375 dice, los sindicatos representan a sus miembros de la defensa de los derechos individuales que les correspondan sin perjuicio de derecho de los trabajadores para obrar o invertir
directamente cesando entonces a petición del trabajador la intervención del sindicato. El 376 dice la representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva salvo disposición especial en los estatutos. Los miembros de la directiva que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a este continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo dispongan los estatutos. El 377 dice, las obligaciones de los sindicatos proporcionan los informes que se les soliciten las autoridades del trabajo siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos. Comunicar a la autoridad ante los que estén registrados dentro del término de 10 días. Informar a la misma autoridad cada 3 meses, por lo menos de las altas y bajas de sus miembros. La obligación a que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a través de medios electrónicos en los términos que determinen las autoridades correspondientes. Luego el 378 dice, queda prohibido a los sindicatos intervenir en asuntos religiosos. Y 2 dice, ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. El 379 dice, los sindicatos se disolverán, 1, por el voto de las 2/3 partes de los miembros que lo integren, 2, para transcurrir el término fijado de los estatutos. El 380 dice, en caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará de la forma que determinen sus estatutos. A falta de disposiciones expresas, pasará a la federación o confederación a que pertenezca y si no existen, al Instituto Mexicano del Seguro Social. El 381 dice, los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo, a las que sean aplicables. El 382 dice, los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque exista pacto de lo contrario. 383 dice, los estatutos de las federaciones y confederaciones, independientemente de los requisitos aplicables al 371, contendrán 1, denominación y domicilio y los de sus miembros constituyentes. 2, condiciones de adhesión de nuevos miembros. Y 3, forma en que sus miembros estarán representados en la directiva y en las asambleas. El 384 dice, las federaciones y confederaciones deben registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El 385 dice, para los efectos del artículo anterior, las federaciones y confederaciones remitirán por lo publicado 1, copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista con la denominación y domicilio de sus miembros, 3, copia autorizada de los estatutos y 4, copia autorizada del acta de la Asamblea a que se haya elegido la directiva. La documentación se autorizará conforme con lo dispuesto en el párrafo del artículo 365. Chicos, como pueden ver, todo lo que acabamos de leer es una pequeña parte de, bueno, es todo lo que aplica en cuanto a la creación y a la aplicación de un sindicato en una empresa. Viendo todo esto y leyendo todo esto, chicos, ¿ven fácil tener un sindicato en una empresa? Muchas empresas no quieren tener sindicatos porque es como ponerte un jefe adicional a ti mismo como dueño que te va a estar checando aparte de las autoridades oficiales como el IMSS, la Secretaría de Trabajo, Conciliación y Arbitraje, etcétera, etcétera, ¿no? Es una más que va a estar metida y que te va a estar pidiendo papeles y que te va a exigir que tengas estas cosas y que te va a exigir que tengas no sé qué. Tiene que haber asambleas, tiene que haber juntas, tiene que haber cambios, tiene que haber recolección de diferentes documentos, se tiene que estar renovando el contrato que tengamos con estos sindicatos. Realmente es un trabajalalay tener un sindicato. Sin embargo, las leyes mexicanas creo que hasta el momento te lo exigen. Te lo exigen si es que tienes empleados que puedan aplicar para ser sindicalizados. Si no quieres tener un sindicato, ten a todos tus empleados como empleados de confianza. No los tengas bajo un régimen de obreros o de operarios, que en este caso serían los que pudieran aplicar a este régimen de sindicatos, ¿no? Es muchísima información, son muchísimas cosas las que se tienen que hacer y pues obviamente las empresas, entre más
fácil y digerible sean las cosas, pues más fluimos, ¿no? Pero cuando nos ponen trabas y luego papeles y luego documentos y luego etcétera, etcétera, pues se puede volver un poquito más complicado, pero no imposible. Así que, chicos, les digo, estos son los requisitos que se solicitan para poder tener un sindicato. Ya ustedes el día de mañana que tengan su propia empresa decidirán si quieren participar en sindicatos o no, si quieren elegirlo ustedes o si quieren que sus empleados los elijan, si quieren que sea designado por alguna otra persona, etcétera, dependiendo qué tipo de sindicato queramos también nosotros que tengamos acá. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí, muchachos, esta clase de derecho y ahorita en unos minutitos empezamos con la de hospedaje.